Imagínate que te dicen un día que vas a gestionar unos fondos europeos para hacer una política agraria comunitaria. Primero le pide a todos los contribuyentes de Europa que aporten dinero para llenar esa enorme caja con unos 55.000 millones de euros. Y luego vas a preguntar cómo se está haciendo ese reparto, porque como comprenderás, mucha gente tiene puestos los ojos en ti, ya que vas a gestionar la caja más grande de toda Europa. Te preguntan desde tu pueblo en España y le dices que vas a gestionar entre 2014 y 2020 la friolera de 35.000 millones solo a los españoles. Y lo tienes que repartir entre casi 900.000 beneficiarios. Y como tu amigo es de Moya, en Gran Canaria, pregunta cuánto le toca a Canarias. Pues mira, unos 200 y largos millones, le explicas. Hay que decir que conocer este detalle de reparto es muy complicado, ya que países como Alemania no han aportado dato alguno. Ese dinero es para los agricultores y ganaderos, destinado a elevar el nivel económico de las zonas rurales para que sean rentables, regular de alguna manera el mercado y, desde luego, proteger lo rural como patrimonio de todos los pueblos. Todos, aunque nos centremos en nuestra vieja Europa. Lo primero que te llama la atención después de estar horas mirando un listado de perceptores es lo que has oído muchas veces. Un 20% de los beneficiarios reciben el 80% de los fondos, mientras que el 80% restante ingresa solo el 20%. Francia es el principal perceptor, pero en Italia y España se concentra el mayor número de empresas que reciben más de 1 millón de euros. En el 2008, en toda Europa, hubo 710 beneficiarios que concentraron el 10% de todo el dinero. Casa Real Británica, el Príncipe Carlos, el Duque de Westminster, el Príncipe Joaquín de Dinamarca, numerosos miembros del Parlamento, el Ministro de Agricultura holandés, la conocida Duquesa de Alba y un largo etcétera. En Bélgica, el Banco de Crédito Agrícola, Nestlé y BASF estaban entre los máximos perceptores y, como no, recordemos también a nuestro querido ministro Cañete. Luego se ve que los principales beneficiarios de subsidios a la exportación entre el 99 y 2003 fueron cerveceras como Heineken o la tabacalera Philip Morris. Y en España, pues vaya, el 16% de los beneficiarios, el 16% se queda con el 75% de todas las ayudas. Es decir, que la inmensa mayoría, el otro 84%, rasca solo el 25%. Olé España, es que somos diferentes en todo. Casualidades de la vida que desde este 84% de rascado van desapareciendo más de 30.000 explotaciones familiares por año, reduciendo su renta agraria en un 27% en los últimos 7 años, asfixiados por unos precios injustos e insostenibles que en la mayor parte los imponen los grandes. Recordemos que en Canarias se han perdido en los últimos 15 años 2/3 partes del terreno cultivado. ¿Casualidad? Miren un dato, 7 perceptores se reparten 14,5 millones, la misma cantidad que se debe repartir 12.700 beneficiarios de las explotaciones familiares más pequeñas. Y en ese gran colectivo de los rascados hay más de 160.000 que no llegan a cobrar los 300 euros. Ah, por cierto, es intención de Agricultura que ese colectivo desaparezca en un plazo de 3 años por considerar que quienes cobran esa ayuda no pueden ser calificados de profesionales, como puede ser el Príncipe Carlos, gran profesional agrícola, como todos ustedes saben. ¿Y los perceptores de estas ayudas en España? Bueno, la lista es bastante grande, pero están Ero, Tarradellas, El Pozo, Campofrío, García Garrión, Juliana Boní, Mercadona, Carrefour. Un momento, ¿Mercadona? Sí, según la recopilación de Justicia Alimentaria Global, Mercadona es uno de los grandes beneficiarios de Canarias, con más de 2,5 millones de euros. No obstante, dicha empresa se apresuró a ponerse en contacto con Voz Populi en julio de 2015 para puntualizar que esas ayudas no tienen nada que ver con la política agraria común, tal y como anunciaba el informe de Justicia Alimentaria Global, sino que, según declaraciones literales de la propia Mercadona, corresponden al programa de opciones específicas por la lejanía e insularidad, POSEI, y más concretamente REA, Régimen Específico de Abastecimiento. Estos fondos no tienen nada que ver con la ayuda de la PAC Sanjaro. Entonces aquí, en Canarias, donde los agricultores se benefician del POSEI, no de la PAC, al igual que Mercadona, que lo hace vía REA, que está dentro del POSEI, ¿se puede decir que es uno de los máximos beneficiados de las ayudas agrícolas que llegan a Canarias? ¿Y los otros importadores y grandes centros de distribución en Canarias? A ver si va a ser que lo que tradicionalmente se dice por ahí de que el sector agrícola está demasiado mimado con subvenciones va a ser una cortina de humo para lo que realmente hay detrás. A ver si va a resultar que en Canarias también rigen las mismas políticas que en Europa, en cuanto que los que más tienen, más ayuda reciben. Ahora vamos entendiendo por qué no se preocupan en posicionar productos canarios en sus lineales. Ellos no tienen la culpa de que, por ejemplo, El Pozo, uno de los mayores beneficiarios de la PAC, destroce el sector porcino y que el gobierno les pague por traerlos. Es decir, ayudas allá, ayudas acá. O, por ejemplo, con el queso o la mermelada. Ahora vamos entendiendo, por ejemplo, que en los sectores como el pollo o los huevos, donde Canarias podría ser autosuficiente y crear empleo, se les abonen más de 1,5 millones de euros por importar 9 millones de kilos de pollo de la Unión Europea, o no les hagan pagar impuestos por los 31 millones de kilos que traen de terceros países. Otro ejemplo, un importador que trae semilla de papa a 12 o 13 euros el saco, espunta, por ejemplo, y la vende a 18 o 20.
y recibe luego más de 2 euros por saco de subvención, supuestamente para abaratar esta semilla a los agricultores y finalmente a los consumidores. La realidad es que en este caso los importadores obtienen un beneficio de un 70% mínimo. Finalmente, ¿quién es el verdadero beneficiario de estas ayudas? ¿El agricultor, el consumidor o el importador? Y repetimos la pregunta. Si el dinero sale de la misma caja, llámese PAC, POSEI, REA, ¿se puede decir que los mayores beneficiarios de las ayudas agrícolas en Canarias por persona receptora son los importadores y no los agricultores o ganaderos? Hay que decir que eso del REA es un instrumento de política económica creado por la Unión Europea desde 1992 y su finalidad es asegurar el suministro estable de productos de primera necesidad debido a la lejanía del continente para que se beneficie el consumidor. El REA está dentro de la caja del POSEICAM, que se creó un año antes, en el 91, y este POSEI está dentro de la PAC. ¿Realmente se abarata la cesta de la compra al consumidor trayendo de fuera incluso lo que Canarias podía producir? ¿Y las posibilidades de crear empleo? Desde luego nunca con este modelo se creará. Pero sigamos analizando. Vamos nuevamente a Europa. No hay duda que entre los perdedores de todas estas ayudas están las explotaciones familiares que sostienen el medio rural y millones de campesinos en los países pobres que padecen estas políticas agrarias europeas. Con todos estos subsidios que se dan a las grandes compañías, que algunas no tienen ni que producir porque les basta con solo disponer de los terrenos, crean sobreproducción, paradigma del capitalismo, saturan el mercado y generan excedentes que luego son vendidos por debajo del coste, con ayudas directas e indirectas a la exportación. Es un modelo de producción intensiva que defiende los intereses de los grandes exportadores agrarios europeos, el lastre principal de la Unión Europea en estos últimos años, perjudicando enormemente a algunas de las regiones más pobres del mundo. Eso sin hablar de los recortes en verdaderas políticas agrarias para el medio rural, sencillamente porque si se lo das a los grandes, no se lo puede dar a los pequeños. Cuando una empresa está súper protegida en cuanto le subvenciona sus exportaciones, sus extensiones y producciones, y luego la PAC, por otro lado, restringe la entrada de productos a Europa de esos países más modestos, hunden los precios internacionales y arruinan a los más pobres. Mandamos leche en polvo para Sudamérica o países africanos donde estos países podrían tener una mayor soberanía alimentaria, crear empleo y riqueza, y lo que hacemos es hundirlos aún más, a base de subvenciones a esas grandes empresas europeas. Así, el pequeño ganadero de esos países más pobres van abandonando poco a poco su ganadería. Vamos nuevamente a Europa. Basta con mirar a Canarias para ver que las repercusiones y la realidad son las mismas. Eso sí, si en Canarias la situación es lamentable por la pérdida de soberanía alimentaria y de empleo, es decir, generación de pobreza, en estos países más pobres es sencillamente asqueroso y repugnante. ¿Creen que un pequeño granjero de Estados Unidos, uno de Inglaterra u otro de Canarias, no tiene el mismo problema cuando se enfrentan a esas grandes compañías? Porque no se crean que todos estos ganaderos de Inglaterra, Estados Unidos, son macroempresas con un montón de ayudas. Es un error fomentar un modelo basado en la superproducción que propicia la explotación de grandes extensiones de terreno solo para cobrar subvenciones, y para entender lo que pasa en Canarias quizás hace falta saber lo que pasa en el seno de Europa y en el mundo, porque compartimos en buena parte la misma realidad y los mismos males, y habrá que explicarle a la sociedad y a Mercadona que el REA está dentro del POSEI y este dentro de la PAC, y está dentro de la misma caja de agricultura, y que cuando se cobran subsidios por el REA se saca el dinero de la misma caja que pone el ciudadano europeo. Y es el desastroso reparto de esos dineros lo que está ayudando a hacer al rico más rico y al pobre más pobre, destruyendo o no dejando crear industria dentro del sector agrícola, llámese PAC, REA, POSEI o Periquito los Palotes.